pues de un poco de figuras. El área de figuras geométricas, correcto. Hemos visto las figuras, área de figuras planas como el cuadrado, trapecio, rombo, rectángulo, triángulo, área de polígonos regulares, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, área del círculo y de figuras circulares. Las hemos utilizado, exacto, polígonos regulares e irregulares, figura de área de figuras sombreadas. Y entonces hoy vamos a ver el área de lo que se forma con las figuras planas, que son los poliedros. ¿Listo? Los poliedros son figuras de 3 dimensiones, ¿no? ¿Listo? Exactamente. Poliedros, cilindros, conos. Y nos falta una aquí que es la esfera. ¿Listo? Pero la esfera es algo especial, entonces la tengo dedicada para otro momento. Entonces, área de poliedros, cilindros y conos será entonces el tema de hoy. ¿Listo? En el documento les presento cuáles son los poliedros que vamos a manejar, que es el prisma regular recto, la pirámide regular recta, el tronco de pirámide, que es como tomar una pirámide y partir un pedazo de ella, el cilindro, el cono recto y el tronco de cono recto, que es hacerle lo mismo que se le hace a la pirámide, solo que en este caso es con el cono. ¿Listo? En cada una de ellas les presento la fórmula general que se usa para hallar el área de ellas. El del prisma regular recto es 2 veces el área de la base. ¿Por qué es 2 veces? ¿Por qué creen que es 2 veces? Del triángulo, yo no sé qué, por lo del triángulo es la mitad del trapecio, yo no sé qué, ¿no? Eso. No, aquí. ¿Por qué utilizamos exactamente? Porque hay dos qué? Dos bases, ¿no? Arriba y abajo. Miren que la de la pirámide no son 2 veces, es una sola. ¿Listo? N dice que representa la cantidad de caras del prisma. O sea que la cantidad de caras del prisma depende exclusivamente de la figura que tenga en la base. O sea que si la figura que tiene en la base es un triángulo, la cantidad de caras serán 3. Si es un cuadrado, entonces serán 4. Si es un pentágono, serán 5 y así sucesivamente. Entonces, n tomaría ese valor. Por eso utilizo la letra y no utilizo un valor específico como lo utilizo en este caso. La pirámide pasa igual, utilizamos n para representar la cantidad de caras que tiene la pirámide. ¿Listo? En el tronco ya no hablamos de 2 veces la base. Aunque hayan 2 bases, ya no podemos decir que es 2 veces. ¿Por qué? Porque tenemos una base, exactamente, una base mucho más grande que la otra, entonces toca hallar el área de cada una por separado. ¿Listo? Porque aunque sean figuras iguales, sus áreas no son la misma. ¿Listo? En la del cilindro y el cono, volvemos a lo del valor de pi, ¿sí? Utilizamos aquí el valor de pi y el valor del radio de la base. Mire que las bases de un cilindro son círculos, ¿no? Entonces, por eso volvemos a hablar del número pi. Recuerden que el pi se relaciona exclusivamente con figuras circulares. En el cono también utilizamos el valor de pi, ya que su base es un círculo. ¿Listo? Y en el tronco de cono, pues tenemos 2 nuevas bases, que son 2 círculos, pero en este caso tenemos un círculo mucho más grande que otro, lo que pasa con el tronco de pirámide. ¿Listo? Entonces, viendo, aquí tenemos las fórmulas, tenemos las formas para identificarlo y tenemos cómo se representa. Entonces, lo primero que van a hacer, muchachos, es, si tienen el documento, bien. Si no lo tienen todavía, si no lo han visto, por favor, escriban las fórmulas. ¿Listo? Entonces, área del prisma regular es esta, por favor, escribanla para poder pasar a los ejemplos y que la tengan presente. ¿Listo? Vamos a hacer una por una. Escriben la fórmula, pasamos al ejemplo y hacemos el del prisma y volvemos y nuevamente. Cojo. Uh-huh. Ya, ya. Listo. La palabra base y la palabra lateral la pueden hacer más corta utilizando las letras B y la letra G, ¿no?
Ay, pues ya escribí lateral y base. Muy bien. Aquí está entonces el ejemplo. El primer ejemplo nos muestra claramente un prisma. ¿Cómo identificamos un prisma? Pues es un poliedro que tiene dos caras, que son la misma figura, y sus caras siempre serán rectángulos. ¿Listo? Eso es un prisma. O sea que, si yo puedo definirlo, la forma de esta caja será un prisma, ¿sí o no? Tiene dos caras, dos bases, perdón, exactamente iguales, y sus caras siempre van a ser rectángulos. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de identificar un prisma regular. Bueno, en este caso el prisma que mostré es irregular porque sus caras no son iguales. Pero este es regular porque todas sus caras serán la misma. Bien, entonces, para hallar el área de un prisma regular, vamos a hallar primero el área de la base. Entonces, el área de la base, primero debemos identificar qué tipo de figura forma la base. ¿Cómo se llama la figura que está en la base? ¿Es un polígono de cuántos lados? Correcto, es un polígono que tiene 5 lados. Mírenlo. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que será un pentágono. Entonces vamos a hallar el área del pentágono de la base. Los prismas, por lo general, toman su nombre dependiendo de la base que tengan. Entonces, como la base es un pentágono, a este se le conoce como prisma pentagonal. ¿Listo? Muy bien, recuerden que el área de un polígono regular es L por N por el apotema, ¿no? Dividido entre 2. Esta es la fórmula de todo polígono regular. L representa la longitud de su lado, N representa la cantidad de lados que tiene, y el apotema, pues recuerden que es la distancia que existe entre el centro y la mitad de uno de sus lados. En este caso, el apotema viene siendo esta distancia. Reemplazamos entonces los valores conocidos. Longitud de cada uno de sus lados. ¿Cuánto vale el lado de este pentágono? ¿Nos lo dicen? 8.5, ¿no? 5.8, 5.8 es la longitud del apotema. 8.5, perdón. Exactamente, miremoslo aquí, lo tenemos aquí debajo. Dice que es esta distancia, ¿cierto? Pero recuerden que esta misma distancia es la misma que tenemos acá arriba. Exactamente, entonces la longitud de su lado es 8.5. Muy bien. Número de lados, ¿cuántos lados tiene? 5. Correcto. Ahora sí, y el apotema es 5.8. 5.8. Entonces, multiplicamos esos tres valores y el resultado lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da la multiplicación? 8.5 por 5 por 5.8. 246.5. Correcto. 246. Dividimos entre 2 y obtenemos 123.25. correcto, 123.25 centímetros cuadrados. Ese será el área entonces del polígono de la base. Bien. Paso siguiente, hallar el área lateral. Como las caras de un prisma siempre serán rectángulos, entonces siempre vamos a usar esta fórmula. Base por altura. Siempre en el área lateral. ¿Cuál es la base del rectángulo de la cara? 8.5. 8.5, correcto. ¿Y cuál será la altura de la cara? Lo mismo. No.
Entonces, un cuadrado, ¿no? Si es la misma. No, parece un cuadrado. Exactamente. Es 7.5. Miren que esta distancia roja que está aquí, regálenme un momento. Esta distancia roja que está aquí, ¿sí ven? Me muestra la altura del prisma. Entonces, la altura del prisma siempre será la altura de la cara, obviamente, Esa ¿no? línea está por dentro. Exactamente, esa línea está por dentro. Entonces sería 7.5 por 7.5. Y eso les da 63.75. 63.75 75. centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos los dos datos. El área de la base y el área lateral. Entonces, con esos dos datos, ya podemos reemplazar en la fórmula que les pedí que copiaran. O sea, que el área del prisma es, ¿cómo es que dice? 2 por la base por más el número de lados más el lateral. Dos veces área de la base por n veces el área lateral. Muy bien. Reemplacemos entonces 2 veces el área de la base, que es 123,26 centímetros cuadrados. esto como 25 más Es un n 5. lados. ¿Cuántas caras tiene? Sí. Tiene 5 caras. O sea que cambiamos a n por el valor de 5 y el área lateral lo que nos dio, que es 63.75. 63.75. Listo. Resolvemos entonces la multiplicación. 2 por 123.25 Da 246.5. más 5 por 63.75. $318.75. 318.75. Ah, no, espere, no lo multipliqué por 5, creo. Sí, está bien. 318.75. Sí, está bien. ¿Listo? Ahora sí, podemos sumar entonces perdón, los dos resultados y ya obtenemos el área total. 246.5 sumado con 318.75. 1840.25. ¿Lo sumaste? Yeah. 565.25. ¿Listo? Centímetros cuadrados. Ese será entonces el área del prisma regular recto que tenemos en el primer ejemplo. ¿Listo? Ahí está. Entonces miren las fases para hallar el área de este tipo de poliedro. Área de la base, área lateral, reemplazamos en la fórmula general, resolvemos la parte aritmética y obtenemos entonces el área total. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Sí, profe. ¿Cuál es la duda? Es que la duda es que no entendí aquí. Dice que es que AB igual L por, no sé dónde están las letras. Ok. La primera parte. Listo. AB es el área de la base. La base es la figura que está por debajo del prisma, ¿cierto? La base puede ser cualquier figura. Podemos encontrar cualquier tipo de figura. El todo es que sea regular, o sea que todos sus lados sean iguales. En este caso la base es un pentágono regular. Y vimos hace que más o menos 3
4 clases, 3 clases, el área de un polígono regular es L por N por A sobre 2. ¿Qué es L? La longitud del lado. ¿Qué es N? ¿Cuántos lados tiene? ¿Y qué es A? El apotema. La apotema es la distancia que está aquí resaltada en negrita, la que dice acá. ¿Listo? De ahí salen esas letras. ¿Listo? Pero eso siempre tiene que ir, ¿no? Y si la base es un polígono regular, sí sería esta fórmula. Si la base es un triángulo, ¿qué fórmula usarías? Pero eso la puedo decir yo. Sí, claro, pila, porque pues veo que no las han Creo no que las escriben. sería base por altura dividido entre 2, ¿no? Exactamente, ese es el área que usarían. Ya no usarían esta que estoy mostrando allí. L por N por A sobre 2, no, ya sería base por altura sobre 2. ¿Listo? Cuando yo mando los documentos y al principio en las instrucciones digo transcriban, no lo digo por molestarlos ni para que pasen todo el día o varios días transcribiendo una información, sino precisamente lo digo por esto. Porque en matemáticas lo que se ve en un momento se vuelve a utilizar después. Por eso es importante la parte de la transcripción. ¿Listo? Ya en las últimas días me cansé de pedírselos. No hablo por ustedes, sino hablo en general. Entonces, lo que hice fue, dejo en consideración la transcripción. Entonces, ¿ya están viendo por qué es que yo la pido? Bien. Pero si no, memorícela. Eso, que no creo que vaya a ocurrir por tanta cosa que hay, ¿cierto? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, ese es el área de un prisma regular recto. Listo. Miremos el siguiente caso, que es la de pirámide. La pirámide funciona exactamente igual que el del prisma. La única diferencia es que ya tenemos una sola base. ¿Listo? La otra diferencia es que las caras ya no van a ser siempre rectángulos, sino que las caras van a ser Triángulo. triángulos. Correcto. ¿Listo? Entonces, es el mismo proceso. Hallamos el área de la base, hallamos el área lateral, reemplazamos en esta fórmula general, escríbanla, es la misma anterior, solamente que le quitan el 2. Y resolvemos la parte aritmética resultante. ¿Listo? Escríbanla, por favor. Área igual a área de la base más n por área lateral. Listo. Bien. Listo. Vamos a ver entonces. Listo. Tenemos entonces ahora esta pirámide de aquí, el ejemplo. Bien. Empezamos entonces. Área de la base. ¿Qué figura forma la base? Cuadrado. Un cuadrado. Correcto. O sea, ¿qué fórmula usamos? Creo que cuando es cuadrado es el número de lados es cuadrado, ¿no? La longitud de uno de sus lados. Sí, está bien. Cuadrado. La longitud de uno de sus lados elevado al cuadrado. Correcto. Esa es la fórmula del cuadrado. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? 5. 5 por 5. Entonces lo elevamos al cuadrado, dejando el resultado que es 25 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ese es el área de la base de esta pirámide. ¿Listo? Segundo paso, área lateral. ¿Listo? Como les dije ahorita, ya la cara será un triángulo. En las pirámides siempre serán triángulos, entonces la fórmula a utilizar será Base por altura dividido entre 2. base por altura dividido entre 2. Bien. ¿Cuánto vale la base del triángulo? 5. La altura, 8. correcto, 8. Dividido entre 2. En las pirámides pasa dos cosas. Tenemos dos tipos de alturas. La altura de la cara
y la altura de la pirámide como tal. En este caso, la altura de la pirámide no será la misma que la altura de la cara. Es decir, que si yo les pregunto la altura de la pirámide, no será 8, sino lo que mida la distancia desde el vértice hasta el centro. Esa será la altura de la pirámide. ¿Sí ven que es distinta? ¿Ven? Entonces, en cambio, ¿listo? En cambio, en el prisma, la altura de la pirámide sí será la misma altura de la cara. En cambio, en el prisma sí, en la pirámide no. ¿Listo? Ahorita miremos el ejemplo a ver qué puede pasar con eso. En la actividad de pronto se las doy así. Entonces, les explico qué hacemos allí. Terminemos aquí entonces, 5 por 8. 40 dividido entre 2, 20. 20. Entonces, el área lateral serán 20 centímetros al cuadrado. Bien, ahí tenemos entonces el área lateral, ya tenemos los dos datos, base y lado. Entonces, reemplazamos en la fórmula general, área igual a área de la base más n veces el área lateral. Muy bien, reemplacemos entonces área de la base 25 centímetros cuadrados. más número de lados que tiene la pirámide, número de caras que tiene la pirámide. Tendría 5, ¿no? No, la base es un cuadrado. 4. Ah, ok, entonces Exacto. serían 4. Correcto, exactamente. Recuerden que n toma el valor de caras, ¿no? ¿4 qué? ¿Cuánto vale el área lateral? 20. Bien. Resolvemos entonces 25 más. ¿Cuánto nos da allí? 80, ¿no? Muy bien. Terminamos entonces de sumar. Y nos queda que el área total de la pirámide es 25 más 80, o sea, 105 centímetros cuadrados. correcto, Uy. 105 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Es rapidísimo. Claro. ¿Cuál es el miedo? ¿No? Estamos seriamente, ¿sí o no? Muy bien. ¿Listo? Aquí estamos entonces. El área de la pirámide, muchachos. Miren si ve que es el mismo proceso. Área de la base, área lateral, reemplazamos en la fórmula general y obtenemos entonces el área total. ¿Listo? Y miren que estamos usando lo que ya aprendimos antes. ¿Ven? Por eso es que para llegar a este punto, yo debía haber visto primero, haber hecho con ustedes todo lo que hemos hecho anteriormente. ¿Listo? Voy a mover un momentico estos ejemplos que tengo aquí. Uy, quieto. Uy. Vamos a hacer los dos. Y yo. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. Breve. Bien. Hasta ahí vamos breve. Ajá. Listo. Bien. Listo. Voy a subir este entonces. Puedo borrar este de aquí. Tenemos aquí. Muy bien. Ya mira la figura que sigue, ¿no? Vamos a ver entonces cómo es esa. Esa figura que sigue se le llama tronco de pirámide regular. Lo que les decía al principio es como tomar la pirámide original y cortarle la punta, por Cortar decirlo la así. punta. Exactamente. Entonces, al hacer eso, obtenemos dos bases, ¿sí? Una más grande que la otra, y igual tenemos varias caras, la cual vamos a multiplicar por n. Y n vuelve y representa la cantidad de caras que queden en el tronco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como es prácticamente un proceso parecido al de los otros dos, entonces vamos a ver cómo es que hacemos el del ejemplo de acá. ¿Listo? ¿Escribieron la fórmula? Qué pena. No. ¿Listo? Área base mayor más área base menor más n Más por número área de lados. lateral. Ujú. ¿Listo? Ujú.
Muchachos, con ustedes el tiempo me va rápido. No puede ser. Vemos entonces cómo hallamos el área de este tronco de pirámide. Miren que este tronco de pirámide, si formamos la pirámide original, será una pirámide igual a la anterior, ¿no? De base cuadrada, ¿cierto? Entonces, este será un tronco de pirámide cuadrangular. ¿Listo? Cuando la figura es un cuadrado, se llama pirámide cuadrangular. ¿Listo? Bien, ¿qué datos tenemos? Vamos a ver si nos falta alguno. Recuerden que siempre debemos verificar esa parte, ¿no? A ver, de la base tenemos la longitud de su lado, o sea que la podemos hallar de una vez. Entonces ponemos área de la base. Como es un tronco de pirámide cuadrangular, entonces ya sabemos que la fórmula a utilizar es la misma que usamos anteriormente. L al cuadrado. L al cuadrado. O sea que el lado como mide 4, Entonces, lo elevamos al cuadrado. O sea, 16 16 centímetros cuadrados. cuadrados. Bien, listo. Ya está entonces el área de la base mayor. Venga, yo le cambio aquí. Esta B minúscula la voy a cambiar por una B mayúscula para representar que es la mayor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hallar entonces el área de la base menor. Ahora sí voy a utilizar la B minúscula. ¿Listo? Miren esa diferencia que estoy Sería haciendo, ¿no? igual, ¿no? Sería exactamente igual. Lo que cambia es el valor de la longitud de su lado. O sea que ya no sería 4, sino que sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, correcto. ¿De dónde sale el 2? Mírenlo aquí. ¿Listo? Igual a 4 centímetros cuadrados. cuadrados. Muy bien, ya tenemos entonces las dos áreas de las bases. Vamos entonces con el área lateral. Resulta que en un tronco de pirámide, las caras que se forman ya no son ni rectángulos ni triángulos, sino qué tipo de figura cree que se forman allí las caras. ¿Recuerdan cómo se llama ese? Exactamente. Se llama trapecio. Muy bien. Y el área de un trapecio es... Un medio por base, creo. Este momento que yo la tengo. Del base menor Un medio más base mayor más base menor por la por altura, ¿no? altura. Exactamente. Un medio de la suma de las bases multiplicado por la altura del trapecio. ¿Listo? Entonces, lo que les dije ahorita con la pirámide, ¿se acuerdan? Que la altura de la cara no es la misma altura de la pirámide. Entonces, esos 3 centímetros que me están mostrando allí no es la altura de la cara. Exactamente. Y miren, y miren que la altura de la cara no la dan. ¿Sí ven? Entonces, toca determinarla. ¿Cómo la hallamos? Pues vamos a completar aquí, vamos a agregar una línea aquí y se va a formar un triángulo en el cual se usa un teorema de un amigo mío de hace mucho tiempo que se llama ¿cómo? Pitágoras. Correcto, se llama Pitágoras. Claro, éramos panas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para hallar esa altura. ¿Listo? Voy a silenciar un momentito. Muy bien. Tenemos entonces el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema dice, la altura del lado más largo, llamado hipotenusa, al cuadrado, perdón, la distancia del lado más largo de un triángulo rectángulo llamado hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las otras dos longitudes, llamadas catetos. ¿Listo?
Eso es lo que dice Pitágoras en su teorema. Muy bien. H es lo que vamos a hallar, ¿cierto? X y Y pueden ser los dos valores que ustedes quieran. Es decir, puede ser X acá abajo y Y en la parte vertical, o puede ser Y en la parte horizontal y X en la parte vertical. Ese orden es lo de menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos sumando. Y recuerden que la suma es conmutativa, ¿no? O sea, que el orden de los sumandos no me cambia el resultado. Muy bien. Miremos entonces qué conocemos. Conocemos esta distancia, que será la misma de acá, ¿cierto? 3. Ajá. ¿Cuál será la distancia de acá? Llamémosle a este X. O sea que conocemos a Y. ¿Cuánto valdrá X? ¿Listo? Vamos. Listo. Entonces, decía, miren que la altura del tronco da exactamente en la mitad, ¿cierto? O sea que de la mitad a esta distancia son 2 centímetros, ¿cierto? Porque es la mitad. Y como aquí está ubicado en la mitad, también de aquí hasta aquí será 1, ¿cierto? Sí. O sea que esto será 1. Y si de acá hasta acá es 2 y ya conocemos 1, ¿cuánto medirá X? 1. Ahí está. ¿Sí ven? O sea que la distancia de ese triángulo que se forma allí siempre será un cuarto de la medida de la base mayor. Aquí quiero llegar. Que si la base mayor le dicen que es 20, por ejemplo, ¿cuánto valdrá esa distancia de ese triángulo que se forma allí? Si es un cuarto de la base mayor. No, un cuarto. ¿O a un cuarto? 5. Ujú. Exactamente. La mitad de la mitad. O sea, 10, 5. O sea, 5. Exactamente. Siempre. Tengan en cuenta eso. Si van a hallar la altura del tronco, que de pronto no la den, siempre la distancia de este triángulo, del cateto inferior, de ese triángulo que se forma allí, será un cuarto de la longitud de la base mayor. ¿Listo? Ujú. Bien. Sabiendo eso, entonces reemplazamos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que X vale 1 y Y vale 3. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Sumamos, nos quedan 10. Como la incógnita está al cuadrado, sacamos raíz cuadrada para poder eliminar este 2 de aquí. Raíz cuadrada de 10 aproximada, porque es un número irracional. Julián, una Utilizar pregunta, un- ¿eso no se restaba? ¿No sé qué? Pues, ¿Se, ¿no se res- se restaba eso, restaba? no? No se resta. 2. Se resta cuando vamos a hallar la distancia de alguno de los dos catetos. Ah, ¿Listo? ok. Pero como ya Pero tenemos cuando- la distancia de todos. Exactamente, pero como vamos a hallar la distancia del lado más largo que la hipotenusa, se suman. ¿Listo? Bueno, aproximado 3.2, ¿no? Ujú. 3.2 centímetros. Será entonces la distancia de la altura. Ya tenemos entonces la altura de nuestro trapecio de la cara del tronco. Ya podemos entonces reemplazar. Volvemos nuevamente aquí donde íbamos y reemplazamos 1/2 por... ¿Cuánto vale la base mayor? 16 centímetros cuadrados, No, Aquí le digo 4. base mayor. base mayor. 4. Ah, pues ahí. Yo estaba diciendo de. Área. El que había hecho. Base menor 2 centímetros. 2. y la altura que acabamos de hallar. 3,2. Listo. Recuerden que todo este proceso lo podemos hacer en calculadora si la escribimos así tal cual, ¿no? 1 ABC 2 por paréntesis 4 más 2, cierro paréntesis, por 3.2. 9.6. Correcto, entonces el área lateral es 9.6 centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos entonces área de la base mayor, área de la base menor y área lateral. Ya tenemos los 3 valores necesarios para hallar el área total. Entonces, ¿cuál será el área total del tronco de pirámide?
Hay que sumar otra vez 16, 4. 16 más 4, más, aquí donde hay que agregar la multiplicación. ¿Cuántas caras? ¿Cuántas caras tenemos? 5, ¿no? A simple vista, o 4. 4. Recuerda que la base es un cuadrado. 4 por lo que nos dio el área lateral, o sea, 9.6. ¿Listo? Recuerden que eso también lo podemos hacer completo en la calculadora. 16 más 4 más 4 por 9.6. 58.4. Centímetros cuadrados. 58.4 centímetros cuadrados. ¿Listo? Esta es el área total del tronco de pirámide. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo, muchachos? Entonces miren el proceso que es casi similar. Aquí hicimos, digamos que nos fuimos por otro camino mientras tanto, pero luego volvimos a conectar. ¿Por qué fue el otro camino? Porque tocaba hallar la altura de la cara del tronco, ¿no? Bien, para las figuras que siguen, calcular el área es una forma, es más directo, ¿sí? Porque pues ya tenemos un valor constante siempre que será ¿quién? ¿El valor de quién? ¿Cómo es que se llama ese número? Pi. Sí. Exactamente. Miremos entonces cuál es la fórmula del área del cilindro. Miren, solamente necesitamos dos valores más. El radio de la base y la altura del cilindro. Exactamente, ¿sí ven? Solamente necesitamos dos daticos nomás. Porque pi, ya sabemos que vale 3.1415820, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no me lo alcanzo a ver. Eso si nos ahorramos ese 2 por 3.14 y una vez ponemos 6.28. También, exacto. ¿Sí? De una vez. ¿Listo? Sino que escribo el 2pi por r, pues simplemente para expresarlo en forma algebraica, ¿no? Pero sí, puedes ir directamente al 6.28, porque ya sabes que 2 por 3.14 siempre te va a dar 6.28. Ya lo que va a cambiar es el radio, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, como iba diciendo, necesitamos entonces solamente, vamos directamente con 2 por pi por el radio multiplicado por el radio más la altura. ¿Listo? Esa es la fórmula del área de un cilindro. Reemplacemos entonces directamente. Miren que aquí es más directo. Si ven que no hay que hacer tantas cosas antes del área total, sino que vamos directamente 2 por pi. Yo lo vuelvo a escribir así porque lo uso en la calculadora, con el valor de la calculadora, por el radio. ¿Cuál es el radio 12. de este cilindro? 12, correcto. Entonces, Por nuevamente el radio, o sea 12, más la altura. ¿Cuál es la altura del cilindro? 5. 5. Correcto. Muy bien. Entonces, podemos hacerlo todo directamente en calculadora para no hacerlo paso a paso. 2 por el valor de pi, recuerden que se saca con shift y la tecla EXP. ¿Listo? Por 12 por, abro paréntesis, 12 más 5, cierro paréntesis. según esto da 1281.12. Correcto, 1281. Bueno, yo como utilicé el valor de pi de la calculadora me da 77. ¿Listo? Como tú usaste el 3.14, solamente, ¿cierto? No, yo utilicé 6.28. Ah, ok, listo. Entonces, la cantidad de decimales hace reducir el resultado. Pero miren, la parte entera te dio igual, ¿no? 1281. ¿Listo? Metros cuadrados, ¿no? Aquí estamos hablando de metros. ¿Listo? Casi pongo centímetros cuadrados otra vez. Horrible. Y ahí está. ¿Sí ven? Es mucho más directo, muchachos. Y así mismo funciona el cono y el tronco de cono.
La pregunta es, ¿cuántos cilindros hay en la actividad? Que va a ser tan fácil. Ya lo van a ver. ¿Listo? Primero, entonces, ¿qué necesitamos para el cono? Necesitamos, miren, R y G. G es la generatriz, la parte lateral del cono. ¿Qué es la generatriz? Ya. Si ustedes toman, por ejemplo, recuerdo que les hice este ejemplo el año pasado, cuando estamos viendo los poliedros en geometría, les dije que si uno ubicaba en un palo y pegaba una figura, un triángulo rectángulo, y lo empezaba a girar rápidamente, hacía la forma de un cono, ¿cierto? Por eso estas figuras también se llaman cuerpos en revolución, porque se obtienen al girar una figura plana conocida. Esa línea que se forma, o sea, lo que se conoce como la hipotenusa en el triángulo rectángulo, al hacerla girar, ya cambia el nombre por generatriz. Ujú. Entonces, según este ejemplo que sigue aquí, ¿cuánto vale la generatriz? 10, ¿no? 10. Exactamente, vale 10. Correcto. Entonces solamente necesitamos el radio y el valor de esa generatriz, porque pi Pero, o sea, ya cuando lo tenemos la tenemos. generatriz, digamos, la forma de la pirámide circular, no sé cómo se llama, mantendría en constante movimiento. Exactamente, porque se llama cuerpo en revolución. Es como poner la figura y hacerla girar, hasta obtener esa forma. ¿Listo? En caso de que el ejercicio no dé la generatriz, ¿cómo creen que hay que hallarla? Mirando la Ni idea. figura así. Si tomamos una porción del cono, tomando la generatriz, tomando la altura del cono y tomando el radio de la base, ¿qué figura se forma? Un triángulo. Ah, entonces gracias a quién podemos hallar la generatriz. Pitágoras. Pitágoras. ¿Listo? Pitágoras, mi nuevo ídolo. Miren el tronco de cono, que es como tomar el cono inicial y pum, quitarle la punta también. Miren la fórmula. Es un poquito extensa, pero no es complicada. Solamente debemos determinar en el tronco, ¿de qué debemos determinar? El radio mayor, que lo utilizo con R mayúscula, el radio menor, que lo utilizo con R minúscula, la generatriz, que ya saben que es la distancia, esta distancia que está aquí, y miren que al otro lado vuelvo y necesito lo mismo. Entonces, reemplazamos, resolvemos la parte matemática, y ahí obtenemos el área del tronco de cono. Bueno, aquí hay unos ejemplos que resolví en el documento. Miren, 3 ejercicios, 3 poliedros, 3 cuerpos geométricos. El primero, ¿qué cuerpo geométrico es? Yo diría que es un ronco. No sé. Es un, ¿cómo se llama? Pero es que ¿Cuál fue la primera que teoría, vimos? yo lo veo un ¿Cuál fue la- cuadrado, pero con 2 triángulos. Eso es un Tiene prisma. 6 lados. Ese es un prisma. Estamos hablando del cuerpo geométrico como tal, no de las caras que lo forman, ¿no? Es un prisma hexagonal porque tiene 6 caras, ¿no? Un cilindro, una pirámide hexagonal también, un cono y un tronco de cono. ¿Listo? Esos son los 3 ejercicios. Ya no hay más, ya no baja más. ¿Listo? Es considerado.